Hola, soy Belia Torres Corona, profesora investigadora del CIESAS Pacífico Sur. Y antes de iniciar la charla y esta plática, me gustaría comenzar agradeciendo a los organizadores del Seminario de Investigación e Intervención Educativa de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC, particularmente a la doctora Porfiria Bustamante por ser el enlace directo para que pudiera estar el día de hoy aquí con ustedes. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla y antes de iniciar quisiera decir que si escuchan algún ruido del exterior y eso, bueno, estoy en una zona donde hay mucha intervención, mucho ruido, entonces también por eso estoy haciendo uso de este aparato para que nos pueda ayudar y una disculpa de antemano. Eh, bueno, la plática del día de hoy tiene como nombre un acercamiento al enfoque etnográfico desde la antropología educativa y el objetivo es poder compartirles algunas reflexiones desde el trabajo que he estado realizando en los últimos 10 años dentro de este campo de estudio. Por lo tanto, he dividido la presentación en tres grandes apartados. El primero tiene que ver sobre la antropología educativa como campo de estudio. Quisiera compartirles algunos elementos muy generales de qué tendríamos que entender por este campo. El segundo es centrarnos en un aspecto particular de esta antropología educativa, que es el enfoque etnográfico y el potencial que tiene para los estudios de los procesos educativos o la investigación educativa. Y finalmente cerrar con, pues atando como los elementos, los primeros dos elementos que vamos a platicar y a compartir en un caso concreto, con una investigación etnográfica que fue mi tesis doctoral sobre normalistas rurales en Oaxaca. Es importante decir que esta exposición tiene limitaciones en el sentido que tenemos muy poco tiempo y entonces solo daré algunos elementos muy generales de estos tres aspectos para poder pues entablar y promover la reflexión. Sé que va a haber un momento en donde después de que se sube el video podamos interactuar, pero si no, de todos modos también dejaré mi correo electrónico para que aquellos y aquellas que estén interesados en profundizar, incluso bibliografía y todo lo demás, pues se puede intercambiar de manera directa conmigo. Sobre la antropología educativa, podríamos empezar hablando de estos dos grandes conceptos, ¿no? ¿Qué es la antropología o cómo tendríamos que entender la antropología y qué es la educación? En torno a la antropología, un primer elemento que nos ayuda es pensar en la etimología de la palabra como tal, ¿no? Antropo significa hombre y logos el estudio o conocimiento. En sentidos muy concretos, la antropología sería el estudio del hombre. Sin embargo, la antropología o el estudio del hombre no solo se circunscribe a la antropología, hay muchas otras disciplinas que también estudian al hombre, ¿no? Pensemos en la psicología, pensemos en la medicina, por ejemplo, la sociología, ¿no? También estudia las sociedades de los hombres, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué es entonces lo que hace particular a la antropología en este estudio del hombre? Es que se va a centrar, a diferencia de otras disciplinas que también tienen como eje el ser humano, em, las prácticas culturales, lo que podríamos englobar en un término bastante complejo, bastante polisémico, que es la cultura, estudia las culturas de las sociedades, de las poblaciones, de las comunidades. También estudia las relaciones sociales, económicas, políticas y religiosos de esas sociedades humanas y los sentidos y significados que los sujetos y las sujetas sociales otorgan a estos otros elementos, a estas cuestiones sociales, económicas, políticas y religiosas. Eso en términos muy generales. Esto estudiaría la antropología. Hay muchas perspectivas y paradigmas dentro de la antropología, pero básicamente podríamos quedarnos con esa definición muy general. Y ahora la educación, bueno, me parece que ustedes ya tendrán un poco más la discusión clara sobre esto de la educación, que tendríamos que entender por educación, es igual a escuela, nos, eh, nos basamos en una definición acotada, o más bien hablamos de procesos educativos pensando en la educación desde un concepto más amplio, no circunscrito al espacio escolar, ¿no? Por ahí la antropología educativa parte también de esta noción ampliada de lo educativo, o en este caso de los procesos educativos. Ahora, la interrelación entre la antropología y la educación no es algo nuevo. El campo de la antropología educativa
En México surge en los años 80 de manera como más visible, como campo disciplinar, ¿no? Como campo de estudio con líneas específicas. Sin embargo, la investigación antropológica aplicada a la educación o la relación entre antropología y educación es mucho más antigua. Y en México particularmente, pues ha ido de la mano del proceso de conformación del Estado mexicano después de la revolución, del proceso revolucionario en 1910, ya en el siglo XX, y ha estado articulada esta relación entre antropología y educación con la elaboración de políticas educativas específicamente, pero de políticas públicas por parte de este Estado mexicano y su objetivo de conformar una nación mexicana, una noción de nación mexicana homogénea, sí, que justamente intenta eh, a- que intenta apostar justamente a una concepción de un ciudadano mexicano como tal, una identidad mexicana, ¿no? Entonces, esto se da en los años 30, esta articulación que nos interesa de antropología y educación, en lo que bueno, supongo que ustedes también han escuchado lo que se llamó el indigenismo mexicano como un paradigma teórico, pero también como una política concreta pública por parte del Estado, ¿no? Este indigenismo en el ámbito educativo, bueno, lo que se realizó durante estos años, pues fue echar mano de los antropólogos y antropólogas de esos años para analizar aquellos otros diferentes que no estaban integrados a esta idea de nación y de ciudadano y ciudadana mexicanos, que en este caso eran los pueblos originarios de México, ¿no? Entonces, la herramienta que utilizó el Estado mexicano, pues fue la escuela, una de las herramientas para esta integración, como se le llamó, incorporación, pero que en fines concretos era una homogeneización, ¿no? Borrar esa diferencia para que pudieran integrarse a esta supuestamente nación común mexicana. Y entonces fue la primera articulación entre antropología y educación a través de estas políticas públicas que fueron finalmente castellanizadoras y homogenizantes. Eso hay que dejarlo claro. Hay un segundo proceso histórico. Bueno, también estas etapas son un poco arbitrarias, ¿no? Entre los 30 y los 80 pasaron muchas otras cosas, pero para fines prácticos de esta exposición haremos este recuento muy breve en tres grandes etapas. En los años 80, a raíz de los movimientos sociales latinoamericanos, pero también mexicanos, y pues las luchas de reivindicación de estas identidades, pues borradas, estos procesos de castellanización que implicó el abandono y el exterminio y el desplazamiento de lenguas que no fueran el español, lenguas originarias, pues justamente lo que mostraron estos movimientos, que fueron luchas concretas, ¿no? Fue la desarticulación o la brecha, como dice aquí, entre los discursos y las prácticas, ¿no? Entre esas políticas públicas que buscaban cierto ideal y la realidad que estaba fuera de ese ideal, ¿no? Eh, Coloco en este segundo momento surge lo que se llamó en los años 70 la educación bilingüe, bicultural, por ejemplo, que bueno, era como una idea de vamos a homogenizar, vamos a castellanizar, pero usemos las lenguas originarias previas, ¿no? O esta idea de que se puede articular los conocimientos originarios de las poblaciones con estos otros conocimientos más universales, entre comillas. Bueno. Los años 90 es la última etapa que aquí menciono nada más para hacer un breve recorrido de estos dos elementos de antropología y educación. Y ahí es también con el protagonismo de los movimientos indígenas y los intelectuales indígenas de estos pueblos y cómo en estos procesos de reivindicación, pero también que logran entrar como una demanda por parte de estas poblaciones a modificar artículos constitucionales, incluso con esta ola, ¿no? Pues se llega a lo que se conoció en los años 90 y que ahora pues sigue vigente, que es la idea de la educación intercultural, pero también la idea de la educación comunitaria, alternativas y propias, ya no solamente desde el Estado, que fue obligado a partir de estos movimientos sociales, sino de los propios pueblos que pues han trabajado en procesos de construir sus propias educaciones. A ver,
Entonces, estos elementos nos permiten mirar que hay una articulación histórica entre antropología y educación. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa para la plática del día de hoy tiene que ver con la antropología educativa, pero como campo de estudio. Y como les mencionaba hace rato, este campo es un poco más joven, no surge en los 30. En otros países surgen 60, 50 aproximadamente. Hay antropologías educativas en muchos otros países con sus propios procesos históricos, pero en México empieza a consolidarse en los años 80 y en esta consolidación juegan mucho a algunas instituciones de renombre que probablemente ustedes ubiquen también. Una de ellas es el DIE del CINVESTAR, sobre todo que hacen mucha investigación en el campo educativo en general. Pero otra institución que fue pionera en este campo específico, pues es la antropología, el CIESAS, la institución donde me encuentro ahora laborando, justamente desde la antropología para mirar estos procesos educativos. Ahora, este campo de estudio, digamos que tiene dos elementos. Podríamos entenderlo como con dos elementos claves, ¿no? Uno es aquellos estudios antropológicos, desde la antropología, que miran a la educación, es decir, las investigaciones adscritas a este campo de estudio serían antropólogas y antropólogos que miran y conforman objetos de estudio, construyen objetos de estudios en torno a la educación o estudios de los procesos educativos que lo que hacen es retomar conceptos muy dialogados, reflexionados, trabajados desde la antropología, como el de diversidad cultural, cultura, etnicidad, poder y lenguaje, que son conceptos, categorías teóricas que ya tienen trabajo previo en esta disciplina antropológica y desde los estudios de los procesos educativos los retoman para analizar estos fenómenos educativos. Bueno, ahora, sin embargo, a pesar de estas dos betas o estos dos elementos o otras dos maneras de abordar estos estudios dentro de este campo, hay características que la distinguen de otras investigaciones educativas. Es decir, la antropología educativa parte de una concepción sociocultural de la educación. O sea, lo que le interesa es justamente mirar los fenómenos y los procesos educativos como fenómenos situados en un contexto particular y sujetos a sus entramados culturales y políticos. Eso va a ser diferente de la antropología educativa de otro análisis de los procesos educativos. Y justamente estos fenómenos educativos o estos procesos educativos se van a mirar como productos históricos cuyos significados se van a configurar en la larga duración, es decir, ¿no? Lo que vemos ahorita es producto de procesos históricos previos, ¿no? Y que se dirimen en relaciones de poder y hegemonía. Esta va a ser una característica muy especial de mirar o analizar los procesos educativos desde este campo, ¿no? Ahora, hay unas líneas, estas líneas yo las retomé de un artículo de Rodwell, Elsie Rodwell y Erika González Apodaca que hacen alrededor de los años 2000, ¿no? Hacen un breve como estado del conocimiento de la antropología educativa hasta esos años, y es muy probable que estas líneas de investigación que ellas identificaron con un análisis de un corpus bastante amplio sobre investigaciones adscritas a este campo, pues que se hayan modificado, ¿no? O sea, en estos últimos años por pues los temas emergentes y que las sociedades van cambiando y los procesos educativos también. Pero voy a compartirlos para que tengamos una noción de cuáles serían las principales líneas de investigación en este campo. El primero de ellos tiene que ver con las estructuras culturales y la cultura escolar, el análisis de las culturas escolares. Y aquí se parte de una noción de la escuela como construcción social. Hablar de cultura escolar nos hace referencia a todas aquellas prácticas, discursos, elementos, cultura material de los espacios escolares, pero una noción específica es pensar a la escuela no solo como ese espacio acotado en un lugar particular, sino como un espacio que se ve atravesado por entramados sociales, entramados culturales, políticos, contextuales, por los sentidos que los padres, las madres, los niños, las niñas, los docentes dan a esa escuela, ¿no? Esa es la concepción de la escuela como construcción social. Y una primera línea es mirar estas culturas escolares.
Otra segunda línea tiene que ver con el magisterio, las maestras y los maestros de diferentes niveles y el labor de la enseñanza, ¿no? Aquí se analiza la noción, o se analiza el trabajo de los docentes, ¿no? El trabajo docente, la formación docente, las identidades docentes, los procesos de enseñanza y aprendizaje. A ver, esto es importante decirlo, no quiere decir que estos temas no hayan sido analizados por otras disciplinas, por la pedagogía, por la sociología de la educación, etcétera, sino que más bien son líneas que probablemente sí han sido analizadas en esas otras disciplinas, pero que en este caso particular retoman estas nociones que mencionaba hace la diapositiva anterior sobre lo educativo, como un aspecto, un proceso sociocultural. Entonces, esto es visto desde la antropología, ¿tal? La tercera línea tiene que ver con la cultura escrita y el lenguaje. Básicamente son los estudios sociolingüísticos en contextos escolares. Se puede ver otra línea de estudios dentro de este campo. Una cuarta línea que fue muy estudiada alrededor de los 90, los 2000, ¿no? Que fue el de etnicidad, los trabajos sobre la etnicidad, la educación intercultural, educación comunitaria y las propuestas educativas desde abajo. Estas que les estaba comentando en los años 90, que empezaron a surgir como un contrapeso a las políticas oficialistas del Estado mexicano, son analizadas en esta línea, ¿no? Desde esta perspectiva antropológica. Otro tema que también ha sido emergente, lo mencionan estas autoras ya hacia finales del cierre que ellas hacen como un campo emergente, probablemente ahorita no es un campo emergente, pero sí hay poco en relación a las otras líneas, que es la de migración y educación. Y finalmente un tema, otra línea, perdón, que yo lo he colocado aquí, que es el de educación en territorios rurales, que esa es una línea en las que yo he estado trabajando ahora, que se ha trabajado en otras disciplinas, pero que ha sido apenas abordado desde esta dimensión más antropológica. Bueno, sobre este campo de la antropología educativa, un elemento que comparten, no todas, pero la gran mayoría de las investigaciones adscritas a este campo de investigación, aparte de concebir la educación desde esta perspectiva que les mencionaba, es partir de la etnografía como un enfoque, como una metodología y como una forma de hacer investigación de este campo, las investigaciones de este campo, ¿no? Ahora, ¿qué es eso de la etnografía? Es lo que ahorita vamos a discutir, o por qué es un elemento central dentro de los estudios de la antropología educativa. Bueno, la etnografía proviene, digamos que nació de la antropología como su herramienta principal y su manera de construir conocimiento, y que después fue retomada como una metodología para muchas otras disciplinas. Probablemente ustedes han escuchado de la etnografía como un método, como una manera de hacer investigación o como una herramienta metodológica. Ahora, lo cierto es que la etnografía son muchas cosas, ¿no? Son tres cosas. Es un método, podemos hablar que es un método o un procedimiento para hacer investigación, pero no solo eso es importante. Es un texto, cuando hacemos etnografía, finalmente lo que va a resultar es un texto etnográfico, así se le llama, y básicamente es una descripción, pero no es una descripción cualquiera, sino es una descripción donde se articula teoría, categorías teóricas con material empírico, ¿no? Que es el material que se puede reconstruir a partir de la investigación que se hace. Y finalmente también es una forma de investigar. Por eso no es solo una metodología, no es un método que se pueda aprender, sino es una manera de hacer investigación que tiene reflexiones epistemológicas, teóricas y metodológicas también, ¿no? Una manera de pensar la realidad, de construir la realidad y de explicar esa realidad. Entonces, es como una característica que no hay que olvidar del enfoque etnográfico. Ahora, en la etnografía, un eje central va a ser el etnógrafo o la etnógrafa. O sea, el investigador es el instrumento principal de la etnografía. Se puede hacer registro fotográfico, registro escrito, etcétera, pero el instrumento central de la etnografía es la persona que está haciendo la etnografía, ¿no? A través del estar ahí, como se le llama comúnmente en antropología, están en los lugares y oyendo, mirando, probando, realizando las actividades que se están analizando, ¿no? Y para esto, un elemento importante, pues, es el famoso trabajo de campo, que yo también supongo que han escuchado de hacer trabajo de campo. ¿Qué es eso de hacer trabajo de campo? Pues el estar ahí,
el ir a los espacios para analizar con nuestro cuerpo, con todo nuestro cuerpo, aquello que nos interesa. Ahora, aquí de este lado coloco una definición que me parece muy clara de estos elementos que ya les he mencionado sobre qué es eso de la investigación etnográfica, de Rodwell precisamente y Erika González del 2012. Ellas dicen, bueno, la investigación etnográfica es aquella investigación que conlleva trabajo de campo prolongado en una localidad. O sea, no es, la investigación etnográfica no se hace en 2 o 3 días, se recopila y adiós, sino lo que implica es estar más tiempo. ¿Cuánto es más tiempo? Bueno, eso es muy discutible. Los posgrados de antropología también lo discuten justamente por el poco tiempo que se tiene para prepararse, etcétera, pero se deja esto, ¿no? Es un trabajo de campo prolongado en una localidad o más, en varias localidades, que implica un compromiso con el conocimiento y los sentidos locales. Es decir, lo que nos interesa es analizar cómo los sujetos, los otros sujetos y sujetas están analizando, entendiendo, significando, dando sentidos a aquellos elementos. O sea, nos interesa saber ellos cómo entienden ciertos elementos. Y en la interlocución de lo que ellos comprenden y nuestra propia comprensión del mundo es donde se permite aprender esos saberes, esas prácticas, esas ideas, ¿no? Implica compromiso con el conocimiento y los sentidos locales y produce descripciones teóricamente informadas. Es un poco lo que les decía hace rato. El texto etnográfico no es solo decir qué está pasando, sino articular categorías teóricas, teorías, paradigmas, ¿no? Con el material el material empírico que estamos analizando, ¿no? Esa es una característica central y cómo se articula, cómo se mezcla, bueno, es parte de procesos de sistematización, análisis e interpretación, ¿no? Del etnógrafo o etnógrafo. Informadas de los procesos socioculturales y de sus connotaciones de poder, que es lo que nos interesa en los procesos educativos. Creo que es una definición que permite justamente mirar los elementos que estaba mencionando. Ahora, ¿para qué sirve el enfoque etnográfico? Estas autoras también mencionan, particularmente Elsie Rodwell tiene un libro sobre la experiencia etnográfica en el campo educativo y ella dice, bueno, el enfoque etnográfico permite documentar lo no documentado de la realidad social. Y eso es muy interesante porque justamente lo que planteas es aquellas cosas que no están documentadas, que probablemente la gente lo sabe, ha sido históricamente reproducido, ¿no? Compartido generacionalmente, pero que no está documentado. Eso le interesa a la antropología. Permite establecer relaciones entre los sujetos y los procesos que están realizándose, ¿no? Es decir, miramos esa realidad, pero la idea es hacer ese ejercicio analítico, interpretativo de establecer esas relaciones de lo que está pasando entre las personas y sus entornos y contextos y sus prácticas y discursos. Y también permite el enfoque etnográfico desentrañar el mar de significados de lo social. Esta definición ya está adscrita a a un tipo de antropología que se llama interaccionismo simbólico y pues sí, esta corriente lo que habla es de que existen en la realidad significados sociales y la labor del antropólogo y la antropóloga con la etnografía es justamente poder desentrañarlos, explicarlos, ¿no? Sí, para hacerlos más claros, ¿no? Ahora, las técnicas del enfoque etnográfico, ahí viene lo que ya se ha dicho hace ratito, no, bueno, el eje central del enfoque etnográfico de lo que hace el etnógrafo es una técnica que utiliza, pues es el registro etnográfico, el registro por escrito, ¿no? Que se convierten en notas, mientras uno está haciendo, observando, viendo lo que le interesa, hace notas que después se convierten en el famoso diario de campo. El diario de campo es un escrito personal, que hace el etnógrafo y la etnógrafa justamente después de tomar esas notas y que se va a convertir en la materia prima desde la cual puede hacer estas relaciones que he estado mencionando, ¿no? Estas categorías sociales que van a salir de la realidad, etcétera. Ese es el instrumento central del antropólogo, del etnógrafo y etnógrafa. Pero también se pueden realizar entrevistas etnográficas. Entrevista etnográfica porque tiene una característica particular a diferencia de otro tipo de entrevistas, que es básicamente no ser directiva. O sea, la idea es poder desentrañar los significados que esos otros tienen sobre ciertas cosas que nos interesan y entonces no puede ser directiva.
o debe ser suficientemente libre, pero también, ¿no? Acotada a lo que nos interesa, para poder, para que las otras y los otros puedan explayar esos otros significados que nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, esa es una entrevista etnográfica, es parte de ese interés y un poco, pues también asumiendo que hay relaciones de poder diferenciadas entre nosotros, que venimos de ciertos lugares, que tenemos un interés académico, etcétera, y esas otras personas, ¿no? Que están en su realidad y en su cotidianidad. También se realizan entrevistas a profundidad, y ahí pensando más bien como en algo más narrativo, de reconstrucción de historias de vida, etcétera. Pero también podríamos hablar de investigación de archivos e historia oral, articulado este enfoque etnográfico, ¿no? Las técnicas. Ahora vamos al caso concreto. Bueno, necesitaríamos más tiempo para desentrañar más la etnografía, para desentrañar más y explicar más el campo de la antropología educativa, y también para hablar un poquito de la tesis, pero bueno, vamos a tratar de, bueno, esto que ya revisamos, cómo podemos llevarlo a un caso específico, que fue una investigación de corte etnográfico con un poco de profundidad histórica. Bueno, mi tesis doctoral se tituló Yo solo quería ser maestra, la configuración social, político y pedagógica de la sujeta normalista rural de una escuela normal rural ubicada en Oaxaca. Aquí pueden ver un mapa donde se encuentra Oaxaca en verde, específicamente en la Mixteca, Oaxaca. Y lo que yo quería era analizar la configuración social, política y pedagógica de la sujeta normalista rural, de esta normal en específico, ubicada en la región mixteca de Oaxaca, desde 4 dimensiones. Desde la política educativa oficial del normalismo rural, desde la cultura local de la comunidad donde se ubica esta institución, desde la cultura escolar de la normal. Esta normal, hay que aclarar, es un internado, y todas las normales rurales existentes en México, que son 17, cuentan con este internado. La gente, los estudiantes y las estudiantes se quedan a vivir ahí, son internados femeniles y varoniles, y hay un par de internados mixtos. Bueno, y desde las subjetividades de las normalistas rurales. Ahora, si ustedes pueden ver estas dimensiones de análisis van desde lo más general, lo más macro, que sería la política educativa oficial, hasta lo más micro, más subjetivo, más personal, que es cómo se configuran subjetivamente las normalistas rurales. Bueno, tendríamos también que tener más tiempo para hablar qué es eso de las normales rurales. El normalismo rural fue un proyecto postrevolucionario de los años 20, que tiene un apogeo enorme en los años 30 con la educación socialista, y que después va desapareciendo en pues una campaña de precarización económica, pero también ataques, ¿no? Por parte del Estado de esas instituciones. Bueno, de ahí vienen estas normales. Actualmente solo quedan 17, y yo analicé una de estas normales en un contexto particular, que es el oaxaqueño, ¿no? Ahora, ¿cuál fue mi ruta metodológica? Bueno, yo, como les mencionaba, el enfoque etnográfico fue el eje central, pero con perspectiva histórica. Ahora, este enfoque etnográfico implicó hacer trabajo de campo, implicó hacer entrevistas, porque uno de los ejes fue un enfoque biográfico, historias de vida. Realicé historias de vida con algunas estudiantes, y trabajo colaborativo, es decir, no solo me centré en hacer la investigación, hacer entrevistas y estar ahí, sino también realicé un par de actividades que implicó, pues más allá de hacer la tesis, ¿qué podría yo como investigadora, con los conocimientos de ciertas áreas, aportar al trabajo que estaban realizando las estudiantes, ¿no? Entonces, por eso se habla de este trabajo colaborativo, que también sirvió como una ventana etnográfica desde la cual mirar ciertos elementos, y la perspectiva histórica con análisis de algún archivo de la normal, archivos personales de algunas personas de Tamazulapan, de algunos pobladores, y prensa y libros de autores originarios de la comunidad. Ahora, el trabajo de campo que yo hice fue de un año completo, y esto lo pude hacer por el tipo de posgrado en antropología que yo estudié, en donde hay un año exclusivo para estar en el espacio, en el lugar que queremos investigar. En mi caso abarcó un ciclo escolar, dado que era una escuela del ciclo escolar 2018-2019, desde septiembre, agosto, ¿no? Del 2018 hasta julio, con la clausura de la graduación de las estudiantes de esa generación.
Y mis escenarios etnográficos principales, es decir, estamos en un lugar, como les mencionaba, el estar ahí, ir al lugar, pero hay escenarios, lugares, espacios en donde yo concentré la atención de la observación y del estar, ¿no? Que fueron la escuela normal rural y el internado, el estar dentro, el comedor, los dormitorios, la vida cotidiana, las aulas, y la comunidad de Villa de Tamazula, que es donde se encontraba esta escuela, sobre todo en prácticas comunitarias donde intervinieran las estudiantes, donde estuvieran implicadas las estudiantes. Bueno, ¿quiénes fueron las protagonistas? Bueno, lo que me interesaba era la configuración de las normalistas rurales y obviamente las estudiantes normalistas rurales de la actualidad fueron las protagonistas, pero también lo que yo hice es entrevistar a egresadas de muchas generaciones, ¿no? Generaciones de los 50 hasta generaciones de los 2010. La normal surge en el 2000, en 1925, llega a Tamazulpan en el 43. Yo pude solamente llegar a egresadas del 250, obviamente también por las edades, ¿no? Y hasta los 2010 aproximadamente, y las estudiantes actuales de ese ciclo escolar, ¿no? De diferentes años, son 4 años, de primero, de segundo, tercero y cuarto año. A docentes de la institución también entrevisté, a directores y directoras de otras generaciones, obviamente, otros años, a trabajadoras y trabajadores de la escuela, dado que es un internado, no solo hay maestras y maestros, también hay conserjes, jardineros, cocineros, panaderos, etcétera, porque la normal tiene su comedor y ella provee sus propios elementos para subsistir, y población en general. Población de Tamazulapan relacionada con la normal o nociones para entrevistar sobre qué estaban pensando sobre esta institución y sus estudiantes. Bueno, lo que hice fue registros, como ya les mencionaba, las notas de campo y mi diario de campo. Yo tuve un diario de campo bastante nutrido que después fue mi fuente, una de las fuentes principales para ir reconstruyendo y haciendo interpretación y categorías sociales, analizando, sistematizando, junto con las entrevistas etnográficas, ¿no? Ahora no recuerdo cuántas entrevistas hice y cuántas horas de entrevistas, pero fueron alrededor de 30, 35, no recuerdo. Y con las estudiantes que hice las entrevistas a profundidad, pues fueron 3 o 4 sesiones con cada una de ellas, ¿no? Ahora, ¿esto qué permitió? Bueno, nos vamos a saltar todo lo que pasó en la tesis, la parte teórica, la parte de los capítulos y todo eso, porque queremos llegar a esto. ¿Qué permitió la etnografía para la investigación en especial? El primer punto es que permitió complejizar la mirada en torno a las normales rurales. A ver, el tema del normalismo rural y las escuelas normales rurales, con este apogeo de los 20 y de los 30 y su empezar a desaparecer en los 40, el ataque que se tuvieron en el 69 porque se cerraron muchísimas, etcétera, ha hecho que en la academia haya muchos estudios históricos de estas normales, pero muy pocos del presente. O sea, ¿qué está pasando ahorita? ¿No? Y bueno, hacer una investigación etnográfica y no solo, por ejemplo, pensemos hacer entrevistas, un cuestionario de todas las estudiantes, etcétera, o sea, como eso sería un tipo de investigación cualitativa, tal vez, pero más bien elegir la etnografía con esto que les estoy mencionando, de estar un año, hacer entrevistas, ver la cotidianidad, me permitió tener una mirada compleja de lo que pasa actualmente en estas instituciones, ¿no? Y eso abonó al campo justamente el estudio de las normales rurales del presente, que obviamente retomé muchos elementos del pasado, cómo surgieron en el pasado que hubo, cuáles fueron esas transformaciones, por eso les menciono que tenía una perspectiva histórica, porque no solo me centré a lo que está pasando ahorita, sino lo que pasa ahorita fue producto de todo un proceso histórico, entonces eso permitió. También la etnografía permitió justamente hablar de la cultura escolar del internado. Hay muy pocas investigaciones sobre los internados, de las normales rurales y de todos los internados como escuelas actuales, que también hay muy pocos, ¿no? Hay albergues indígenas todavía de lo que en su momento fue el INI, ¿no? Ahora es el INPI, por ejemplo, Instituto Nacional Indigenista, el INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que se llama ahorita. Pero hay muy pocas escuelas internados y hay muy pocas investigaciones sobre los internados, lo cual también, pues, por las complejidades mismas, ¿no? De entrar a un internado, de lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, pude analizar la cultura
escolar de este internado desde la vida cotidiana, qué pasa en la cotidianidad, qué sucede en la escuela y que justamente me permitió también tener argumentos desde la academia de por qué los internados tienen que seguir en estas instituciones, ¿no? ¿Cuál es la centralidad del internado en las normales rurales para la configuración de sujetas políticas específicas, no solo para que puedan escolarizarse ciertos sectores de la población, porque las normales rurales están enfocadas a la población campesina y pobre? Entonces, esto permitió la etnografía. Un tercer punto que permitió fue pasar de lo local a lo nacional y de justamente uno de los elementos de la etnografía es cómo podemos mirar algo muy local, muy específico, perdón, muy centrado en un contexto particular, pero que eso que podemos ver desde lo particular nos permite hablar de un elemento más estructural, más nacional. Hablar de la normal rural ubicada en Oaxaca y las particularidades específicas me permitió después hacer una discusión sobre el normalismo rural en México. Y ese es el reto también del texto etnográfico. No solo se centra en lo local, particular, muy chiquitito el detalle, que ese es una de sus fortalezas, sino que eso después permite centrarnos en lo más estructural y llegar a debates más macros, como se les llama, ¿no? Y finalmente, la etnografía permitió mirar dos elementos, que también es como, pues, un debate de la antropología y otras disciplinas sociales, que es la agencia y la estructura, ¿no? ¿A qué le damos peso? ¿Al sujeto y lo que está pasando el sujeto o a las grandes estructuras eh, más macros, ¿no? El enfoque etnográfico a mí me permitió mostrar la agencia de las sujetas sociales, en este caso mis protagonistas, que eran las normalistas rurales, ¿no? Pero cómo esa agencia, lo que ellas podían hacer o no podían hacer, estaba circunscrita a estructuras que van a determinar esta posibilidad de actuar, ¿no? Y también a mostrar precisamente también las desigualdades que ellas estaban viviendo, ¿no? Como normalistas, como mujeres, como estudiantes, ¿no? Entonces, el enfoque etnográfico también me permitió justamente poder tener estos dos elementos, el detalle, lo más particular, lo más de la persona, pero también al mismo tiempo cómo eso particular, el detalle, la agencia, como llamamos, sus acciones estaban circunscritas a un elemento más estructural, ¿no? En donde todos estamos finalmente. Ahora, esta última diapositiva me pareció importante sobre todo pensarlo en la práctica docente. Esta plática también ya la he dado con un público relacionado con la docencia, pero específicamente con maestras y maestros, ¿no? No con alguien que se está formando en investigación educativa, por ejemplo, ¿no? Pero es importante porque también justamente permite reconocer, pues, el enfoque etnográfico no solo para hacer investigación, sino para la propia práctica docente. ¿Por qué serviría hacer etnografía? ¿Por qué se serviría circunscribirse desde la antropología educativa en la propia práctica? Y bueno, se parte de esta idea del docente investigador, ¿no? El docente está inmerso en su práctica, ¿no? En su trabajo docente, pero al mismo tiempo le permite estar, tiene una ventaja epistémica, por decirlo, por estar en esos espacios desde un lugar particular y desde una cotidianidad que él conoce desde muchos años, ¿no? Entonces, el docente se parte de esa idea del docente investigador y justamente a partir de estas nociones o de un enfoque etnográfico para analizar su propia práctica docente, le permite hacer una investigación de su propia práctica y de su contexto comunitario donde realiza su práctica docente. Y esto redunda en poder plantear la modificación de la perspectiva desde la cual se interpreta lo que está ocurriendo en su escuela. Es decir, desde una perspectiva etnográfica que pueda, y desde la antropología educativa que pueda mirar el fenómeno educativo desde esta perspectiva sociocultural, las relaciones de poder, la cultura, etcétera, permite posicionarse en otro lugar y tratar de entender qué es lo que pasa en mi escuela desde otra perspectiva, ¿no? Permite tener otras maneras de comprender la transformación educativa, la realidad en primer momento y después la transformación, crear otra escuela a partir de estos elementos y lo que podríamos llamar como la construcción de alternativas educativas. Si yo puedo comprender la realidad o puedo posicionarme en otro lado para entender eso otro que los alumnos, las alumnas viven, los padres y las madres de familia, etcétera, me permite, o mi contexto donde se encuentra la escuela y por qué pasa esto en esta particularidad,
contextual, me permite tener un conocimiento más amplio y poder pensar en crear estas alternativas educativas. Digo, no es algo que analizo y ya puedo transformar, no pasa tan directo, ¿no? Y el último elemento es que justamente permite el análisis, la explicitación de los conocimientos locales y una mirada crítica. Eso se esperaría como abordar, analizar la propia práctica docente sin esencializar ni folclorizar, que esto también es un elemento importante, sobre todo por el papel que ha tenido históricamente la escuela, un poco retomando lo que les mencionaba al inicio de que la escuela fue el instrumento del Estado para homogenizar, uniformar a la población, bueno, un poco también, pues desde ahí parte y lo que ustedes también supongo han analizado en otras clases de lo que hace la escuela, la reproducción ideológica y todos estos elementos, pero bueno, pasa eso, pero hacer una crítica a la propia práctica docente, entendiendo qué pasa en esa realidad desde otras perspectivas, permite justamente empezar a transformarlas, ¿no? Empezar a construir resistencias también desde los espacios. Y bueno, creo que sería lo único. Espero que no haya sido muy rápido y con mucha información, pero la idea era un poco compartir pues, de qué va la antropología educativa, de qué va la etnografía educativa y cómo podríamos aplicarlas. Aquí les están viendo mi correo, es con minúsculas todo, solo que por una cuestión ahí de la presentación se puso en mayúsculas b.torres@ciesas.edu.mx. Estoy abierta para que me puedan escribir las y los interesados para tener la bibliografía, para tener más información o tener un intercambio, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Agradezco la posibilidad de poder estar platicando, dialogando y compartiendo lo que he estado realizando como investigadora y como interesada en los procesos educativos en México. Gracias.